Vamos a continuar hoy, veo bastante poquitos. No estamos todos, ¿verdad? Bueno, los que se habían apuntado originalmente. Igual, como vemos unos que estamos de nuevo, vamos a apuntarnos al final, ¿verdad? Los que estamos de nuevo. Hoy vamos a ver la clase número 2 de esta introducción a la defensa de la fe. Y en esta clase número 2 vamos a tratar de ver lo que son los santos padres de la iglesia. Ese va a ser el título de la clase de hoy. Pero para poder comenzar bien esta clase, pongámonos en la presencia de Dios, porque es lo que siempre hacemos para poder comenzar. Digamos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido un nuevo día, porque estamos hoy ante tu presencia, porque queremos servirte, porque queremos estar siempre contigo y porque nunca nos abandonas ni nos dejas solos. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que das y por todo lo que derramas sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, cuídanos y concédenos la gracia de poder siempre perseverar en tu amor y en tu gracia y poder alcanzar un día la gloriosa compañía tuya allá en el reino celestial, a donde esperamos ir todos. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Señor, ayúdanos, en compañía de María Santísima, a poder alcanzar la gracia de acercarnos a ti. Y junto al testimonio de los santos padres de la Iglesia, concédenos la paz y la amistad. Guíanos y danos la fuerza durante este día para poder conocer más de tu palabra, de tu magisterio, de tu historia y de nuestra doctrina. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a continuar con la charla de los santos padres. Primero, ¿por qué es importante estudiar a los santos padres? Yo les había enviado un video, algunos dicen que no lo habían podido ver, porque, pues sí, tiene que estar unido a Facebook, y si no está en Facebook, entonces no se puede ver, y cuesta un poco, ¿verdad? Pero les envié el enlace y vamos a tratar de descargarlo para enviárselo entero, entonces, si no lo lograron ver. Pero si nos vamos a la historia de hace unos 300 años para acá, la gran mayoría de los que se han convertido del evangelismo sectario, de los hermanos que no son católicos, no importa si son protestantes o sectarios, ya sea bautistas, ya sea metodistas, ya sea anglicanos, luteranos, o bien de otra iglesia como la Asamblea de Dios, todos ellos que de verdad han querido convertirse y que han querido venirse a la Iglesia Católica de vuelta, lo han hecho gracias a una cosa. Y es que como tenían el deseo de conocer, el deseo de aprender, se fueron a las Escrituras, profundizaron, no encontraron toda la respuesta en la Escritura y dijeron, ¿y los católicos de dónde sacan toda la información si no está todo en la Biblia? Y se encontraron que había un pedacito que nosotros le llamamos tradición, la sagrada tradición. Y entonces se fueron a la historia y descubrieron que había unos primeros personajes después de Jesús, muchos de ellos discípulos de Jesús, otros discípulos directos de los discípulos de Jesús, otros más que aparecen escritos en la Biblia, como Clemente, por ejemplo, pero que no fueron de los 12. Y esta gente escribió documentos. Entonces la mayoría de ex evangélicos que se convirtieron al catolicismo, uno de los más famosos, que hoy es un gran personaje, Scott Hahn, por ejemplo, los grandes teólogos que se ha convertido. Uno de los más modernos, Fernando Casanova, de los más modernos. ¿Por qué se convirtieron? Porque se fueron hasta abajo, fueron hasta el fondo a buscar, y abajo encontraron unos escritos, unos documentos que nosotros en la Iglesia Católica le llamamos los documentos de los padres de la Iglesia. Y yo le agrego los santos padres, porque quiera o no todos son santos. Tertuliano, por ejemplo, cometió ciertos errores y no lo consideramos santo.
pero es un padre de la iglesia. Muchos de ellos comenzaron siendo buenos cristianos y después se desviaron en el camino y terminaron en el destierro. Pero fueron padres de la iglesia, fueron testigos directos. Cuando esta gente empezó a leer esos documentos, empezó a revisar esos documentos, en el video que les mandé decía, uno de ellos, uno de esos pastores, bautista de la Asamblea de Dios, decía él, entre más leía a los padres de la iglesia, más me hacía católico, decía él. Entre más profundizaba con los padres de la iglesia, más encontraba a la iglesia católica en la Biblia. Llegó el momento en el que ya no pude predicar más, ya no pude dar más mis sermones y renuncié y me vine para la iglesia, que de la que hablan los padres de la iglesia, los primeros testigos. Por eso es que es importante estudiar a los santos padres de la iglesia. ¿Por qué? Por eso mismo que decimos, porque fueron los testigos directos. Es como por decir un caso. Ustedes se recuerdan bien de los sacerdotes que han pasado aquí. Se recuerdan bien, por ejemplo, del que está sepultado aquí en Cocoitique, del padre Andrés. Pues ustedes fueron testigos directos del padre Andrés. Yo no lo conocí. Solo veo la foto y ahí está la tumba. Pero no lo conocí en persona. Ustedes me van a contar a mí lo que él hacía, cómo él era, cómo se comportaba, cómo hablaba, cuáles eran las actividades que hacía, porque ustedes lo conocieron, lo vieron. Ustedes fueron testigos directos. Los santos padres son eso, hombres que vieron a Jesús, que conocieron a Jesús, que oyeron sobre Jesús, pero no eran apóstoles. No era ni Santiago el Mayor, ni Santiago el Menor, ni Tomás, no era Mateo, no era Juan, no eran ellos. Ellos son aparte, ellos son los apóstoles. Muchos de ellos tal vez sí entran en la categoría de los discípulos, aquellos 72 que el Señor llamó, de donde después sacaron a Matías, que ocupó el lugar de Judas. Pues estos son los que nosotros llamamos padres de la iglesia. Muchos de ellos escribieron documentos donde refutaban herejías que habían empezado a crecer durante los primeros siglos, como por ejemplo el gnosticismo, el arrianismo o el nestorianismo. También el maniqueísmo. Ustedes dirán, ¿y eso qué es? Bueno, un día que hablamos un curso sobre la historia de la iglesia, vamos a ver esas herejías. Ahorita solo las titulo porque no puedo desarrollar tan profundo en el tema. Pero defendieron eso. También, por ejemplo, yo les traje un documento que se los voy a dar más tardecito, que es de los primeros 100 años, que se llama la Didache o la Didache, como quieran llamarlo, que es la primera doctrina como tal que quedó escrita, donde dice cómo se tiene que bautizar, donde dice quiénes son los que comulgan y quiénes no, donde dice habla un poquito de liturgia. Todo eso fue de los primeros siglos. Entonces, si nos vamos a estudiar a los padres de la iglesia, tenemos que tener presente que son los testigos directos de los apóstoles o, en su defecto, conocieron a San Juan Evangelista, conocieron a San Pedro, conocieron a San Pablo. Tal vez no conocieron a Jesús, pero sí conocieron a San Juan, por decir un caso. Tal vez no conocieron vamos a hablar aquí de la Virgen María, Jesús y San José, las tres figuras importantes de la iglesia, pero sí conocieron a los apóstoles, al menos a los que habían quedado vivos todavía. Entonces, muchos de ellos son así, que cuando uno los oye dice, estos dicen la verdad, porque o lo vieron o lo escucharon, pero es verdad. Ya del año 400, 500 en adelante, después de Cristo, uno ya dice, ahí ya no es tan verdad, porque ¿de dónde lo sacó? ¿Quién le contó? ¿Quién le dijo? Por eso es que la Biblia viene del siglo III, de los años 300. Porque ya estaban dudando, y si es cierto, y si no es cierto, y quién dice eso, y si usted no es testigo directo.
Entonces se escogieron los verdaderos libros que ustedes tienen en la Biblia, los 73 libros, y dejaron afuera los otros libros que nosotros le llamamos apócrifos, porque tienen cosas que, por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena. Yo no sé si ustedes lo habían escuchado, pero este libro de María Magdalena dice que Jesús hacía, por ejemplo, estaba enamorado de María Magdalena e inclusive dice que hasta tenía hijitos con ella. Nosotros no podemos creer eso porque Jesucristo, dice San Pablo, fue en todo similar a los hombres, menos en el pecado. Diría San Pablo, bueno, y también fue parecido porque tenía hijos. No, si el mismo San Pablo en la carta a los Hebreos dice que tenemos un sumo y eterno sacerdote limpio, puro, inmaculado. ¿Cómo va a ser inmaculado si tuvo hijos? Entonces como que no concuerda. Hay otro texto apócrifo que dice que Jesús hacía a los hombres, hacía a los animales de barro cuando estaba niño chiquitito, hacía sus juguetitos de barro, le soplaba y salía corriendo el niño. Eso no podemos creerlo, porque Jesús, nosotros creemos que dice la Biblia, creció en estatura, en sabiduría y en gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres, pero no necesariamente hacía un milagro, al menos no quedó escrito que de chiquito hacía milagros. Entonces uno tiene ciertas dudas. Por eso es que no es fácil creerle a cualquiera. Dice el padre Luis Toro que una cosa es ser creyente y otra cosa es ser creyón. El creyente le cree a Cristo, el creyón le cree a cualquiera que le ande contando cosas. O sea, aquí hay que ver la diferencia, ¿sí? Y por eso, cuando uno quiere saber la verdad, ¿a dónde tiene que irse? A los santos padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos lo conocieron, porque ellos lo vieron. Tal vez no tienen todo el desarrollo de la doctrina como lo tenemos nosotros hoy, porque la doctrina ha sido progresiva año con año, generación tras generación, pero la base sólida sí la tienen ellos. Y por eso es que nosotros nos vamos a eso. Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 4, y de ahí sacamos el título de padres de la iglesia, padres. Primera de Corintios en el capítulo 4, en el verso 15, vamos a ponerlo acá. Primera de Corintios, capítulo 4, en el verso 15, nos va a decir a nosotros lo siguiente. A ver, dice San Pablo, pues, aunque como cristianos hayáis tenido 10,000 pedagogos, no tenéis muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio os engendró en Cristo Jesús. Palabra de Dios. ¿A quién se le llamaba padres entonces? Se le llamaba padres en un sentido espiritual a aquel que nos enseñó, a aquel que nos inculcó. ¿Por qué le llamamos padres de la iglesia? Porque fueron los que tuvieron a la iglesia bien sostenida los primeros años. Cuando se murió Jesús, se fue al cielo, resucitado, se murieron los 12, se murió la Virgen María, ya no quedó ni uno de los originales. La iglesia empezó a tambalear. Luego vienen las persecuciones de Diocleciano, que mató un montón de cristianos, que hasta los colgaba en unas lanzas allá en el Coliseo romano y les rociaban aceite y les prendían fuego para que se quemaran vivos y alumbraran en la noche en la calle. Muchos cristianos son los que nosotros le llamamos los mártires cristianos, los primeros mártires cristianos, que no tenemos nombres de ellos, solo sabemos que fueron un montón. ¿Y por qué los mataban? Porque creían en Cristo y la iglesia estaba empezando apenas. Estos santos padres son la base que enseñaron y por eso se les llamaba padres. Dice San Pablo, ustedes pueden haber tenido 10,000 maestros, pero solo uno es el que los inculcó en la fe. A veces nosotros tenemos eso, alguien que nos ha inculcado en la fe. Yo no sé si ustedes profundizan con alguien en específico. Hoy tienen la oportunidad de estar aquí porque el padre Oscar nos ha dado permiso de dar este curso aquí, en Jocoitique. Pero si salimos del padre Oscar, si salimos de Jocoitique, tendremos a alguien a quien escuchamos mucho, a quien buscamos información, en quien profundizamos. ¿Tendrán alguno de ustedes eso? La mayoría quizá no, solo vemos algún reel que aparece por allá, algún video que aparece por allá, algún short que aparece por algún lado, algún corto de allá.
pero de ahí no vamos a profundizar. Padre Víctor. Padre Víctor es muy bueno y es bueno escucharlo. Yo tengo, por ejemplo, saliéndome ya de solo de la apologética, porque Padre Víctor es casi solo apologética, ¿no? Pero yo desde que tengo recuerdos, tengo aproximadamente 15 años de estar escuchando a un sacerdote que considero gran personaje y del que aprendo mucho. Y este se llama Fray Nelson Medina. A él yo lo sigo, pero todos los días, manda todos los días la información. Y uno se sorprende cuando hace sus grandes escritos, por ejemplo, que tardan hasta 1 hora y media solo para reflexionar el Evangelio del domingo. Y uno se queda admirado, pero es para salirse ya de la apologética, para irse a otro ambiente, a conocer historia de la iglesia, espiritualidad, cualquier otra cosa. Pero es bueno tener a alguien. Otro de los grandes que a mí me ha enseñado mucho es Monseñor Mario Moronda, obispo de la diócesis de San Cristóbal de Venezuela. Es un buen obispo que tiene unos cursos, dio hace un tiempo, ahorita creo que ya no han dado mucho en línea, pero ellos tienen un instituto allá en el Táchira donde dan clases, y antes lo daban en línea, entonces yo aproveché todos esos momentos para aprender mucho también. Pero preguntémonos, si a esto le llamamos padre de la iglesia, ¿quién de nosotros pudiésemos considerar un padre de la iglesia para nosotros? Tal vez no logramos considerar nosotros un padre de la iglesia. Muchos de nosotros no nos perdemos el noticiero, no nos perdemos la novela, y más de estas árabes que andan por ahí, cada rato saliendo. Pero tenemos alguien que consideramos que nos va a enseñar la fe y lo leemos seguido, lo buscamos, profundizamos. Yo creo que Yamil le está viendo mucho un padrecito. Padre Bayron. El padre Bayron también, muy bueno, padrecito y un sacerdote milenial. Muy buenos canales que hay que seguirlos. Pero dice acá Pablo, es bueno tener un montón de pedagogos, pero hay alguien que nos enseñó la fe. La iglesia dice, hay muchos obispos, hay muchos sacerdotes, hay muchos cardenales que han enseñado la fe, pero hay unos que consideramos padres de la iglesia, y esos son los que están hasta el fondo, ¿sí? Dirá San Irineo de León en una carta contra los herejes, en el capítulo 4, en el tomo 4, dice: cuando alguien recibe la enseñanza de labios de otro, es llamado hijo de aquel que le instruye, y este a su vez es llamado padre suyo, decía San Irineo. Aquí no decimos palabra de Dios, ¿verdad? Porque es un documento. Una carta contra los herejes. Dice, si alguien enseña, el que recibe se considera como un hijo, y el que enseña se considera como un padre. ¿Y por qué los consideramos a ellos padres? Porque nos enseñaron una doctrina fiel. Y por eso les decía que la gran mayoría de los evangélicos, y el video que les mandé, de esos 3 pastores que aparecían en ese video, decían, entre más estudiábamos a los padres de la iglesia, más nos hacíamos católicos. Porque ellos enseñan la verdadera doctrina, porque se iban al fondo. Y es algo que muchos en el Concilio Vaticano II y el Papa Francisco y todos los papas siempre han dicho, volvamos a las fuentes, volvamos al principio. ¿Quiénes son? Estos, los padres de la iglesia. Pero si ni siquiera leemos la Biblia, ¿cómo vamos a leer los padres de la iglesia? Y la Biblia la tenemos en la casa, los padres de la iglesia hay que buscar en internet o ver de dónde se consigue. No es tan fácil conseguir un libro de ellos. Entonces, vamos a ver, esto es importante. ¿Por qué tenemos que conocer a los santos padres de la iglesia entonces? Lo vamos a conocer por 3 razones. ¿Por qué conocerlos? Por 3 razones. Número 1, porque son testigos privilegiados. Lo que ya les he dicho hasta ahorita. Porque ellos o vieron o escucharon, pero son testigos privilegiados. Número 2, porque han transmitido un método teológico que es a la vez luminoso y seguro. O sea, el método que ellos han utilizado es un método fácil de entender y que cualquiera lo comprende. Por eso se llama que es luminoso y que también es seguro. Un método, una forma, una enseñanza hacia nosotros. Y en tercer lugar,
En tercer lugar, porque ofrecen una cultura, una riqueza cultural y apostólica. Porque si yo quiero conocer cómo hacían los apóstoles al principio, voy a leer a los santos padres. Quiero más o menos conocer un poco cómo eran ellos, me voy a buscar a los santos padres. Tal vez ustedes nunca han tenido la necesidad de ir a buscar los escritos de los santos padres. A ver, ¿cuántos de ustedes han leído alguna vez un escrito de los santos padres? ¿Por qué? Porque, pues sí, nos quedamos solo con la Biblia. Y es lo normal, si usted va a ir a hablar con un evangélico, sectario de cualquier denominación, lo que le va a hablar es la Biblia. Pero si se topa con uno de los más grandes que ha estudiado mucho, que algunos le llaman diáconos, dicen ellos, aquí ya tiene un estudio más alto, ellos sí tocan mucho eso. Y si uno no está preparado, pues no sabe, no hay ni para dónde. Alguien me llamaba, un hermano, muy amigo mío, me llamaba esta semana y me decía, mira, yo tengo que hablar con alguien acerca de las cruzadas. Y me está insistiendo que yo hable de las cruzadas, y él ya es diácono. ¿Yo qué le digo? Ya le mandé yo un documento donde explica lo de las cruzadas, porque todo eso de la Inquisición y todo lo que él tiene que hablar ahí. Ya solo es que lo lea, porque son como 72 hojas. Si alguien viene a decir, no, pero es que los primeros cristianos éramos nosotros, porque la iglesia lo que hizo fue esconder la Biblia. Pero si yo me voy a leer a los padres de la iglesia, los padres de la iglesia hablan de una iglesia que era eucarística, de una iglesia que era mariana, de una iglesia que bautizaba a los niños, de una iglesia que se confesaba. Y eso sobre la iglesia católica. Por eso es importante irnos a profundizar en ellos. Entonces, 3 aspectos dijimos, y esto nos lo dice un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica que se llama Instrucción sobre los Padres de la Iglesia en la Formación Sacerdotal. Si no van apuntando o les cuesta apuntar, como dijimos, no se preocupen, que yo al final siempre les voy a mandar el archivo. Lo mismo que hice la clase pasada. Yo les mandé el archivo, la cosa es que allá lo lean despacito, ¿verdad? Pero es la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, que es del 30 de noviembre de 1989, que salió ese documento. O sea, imagínense hasta dónde ha salido y nosotros a veces no la leímos como tal. Entonces, estas 3 características de los padres de la iglesia tenemos que tenerlas muy presentes nosotros. Ahora, veamos otra cosa. Para que un escritor sagrado sea considerado padre de la iglesia, debe también tener 4 características o 4 similitudes para poder decir que es un padre de la iglesia. En primer lugar, haber pertenecido a la edad antigua de la iglesia. ¿Y cuál es la edad antigua de la iglesia? Bueno, haber existido desde Jesús hasta el año 636, que fue que murió San Isidoro de Sevilla, que es considerado el último de los padres latinos. Ya vamos a ver eso más adelante. Y de los padres griegos en el año 749. Entonces vamos a verlo así. Primera cosa, debe haber vivido entre una época. ¿Cuál fue la época? El año 0. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. 0 después de Cristo. Hasta el 636 después de Cristo, los latinos, y hasta el año 749 después de Cristo, los considerados como padres griegos. En primer lugar, estar entre esa fecha, ¿sí? Haber nacido entre esa fecha o haber vivido entre esa fecha. Del año 0, o sea, desde que nació Jesús o un poquito más adelante, hasta padres latinos, 636, padres griegos, 749 después de Cristo. Si ya nació después de allá, ya no se le considera padres de la iglesia, sino que se les otorga otro título que se les llama doctores de la iglesia. ¿Sí? Ya no son padres, pero sí son doctores, porque su enseñanza ilumina a la iglesia. Por ejemplo, San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila, ellos ya son después de eso, pero son doctores de la iglesia, porque su enseñanza fue profunda
y lo lleva a uno a encontrarse cada vez más con Cristo. Esto en primer lugar. En segundo lugar, vamos a tener su santidad de vida, que hayan sido santos en vida. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía era un hombre santo, que estando en la celda, encadenado, escribió 7 cartas. Y esas 7 cartas las mandó a 7 iglesias del Asia. Y en esas 7 iglesias siempre decía, no le tomen en cuenta. Por favor, no busquen venganza, no busquen odio, lo importante es acercarse. Inclusive hay una frase ahí que él dice, estoy desesperado porque anhelo que las fieras me coman. Y que no quede ni un pedazo de mi carne para que no sea una carga a mi cuerpo para ustedes y que después lo vayan a enterrar. Ignacio de Antioquía decía, yo no quiero ni que me entierren, mejor que las fieras se coman todo, hasta el último hueso, para que no sea una carga para ustedes. Eso demuestra la santidad de la vida que era él. O sea, hasta inclusive consideraba que si ustedes lo iban a enterrar, era una carga. No quería ni eso. Prefería que las fieras, los leones, se lo comieran enterito, carne y hueso, totalmente. Pero no quería hacer carga de ustedes. ¿Para qué? Para hacer una caridad con ustedes. Vean la santidad de hombre que tiene. Hoy decimos, si nos morimos, me traen la banda y la de San Simón, o la de Correcagua, y me traen el mariachi y no sé qué, y me van a hacer un mausoleo grande y me velan en 4 días. Pero nosotros tenemos otro estilo, ¿verdad? Él se nota la santidad de vida que él tenía. Entonces eso hay que considerarlo también para que lo llamemos padres de la iglesia. Primero, que hayan vivido entre este rango de fechas. Segundo, que tengan una santidad de vida. ¿Por qué no consideramos, por ejemplo, a Orígenes como un padre de la iglesia santo? Porque Orígenes cometió un error, se mutiló. Como Jesús dice, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatelo. Entonces él tenía una cierta tentación hacia lo sexual y la iglesia dice, pues no hombre, eso no se hace. Muy santo puede ser, pero tampoco llegues a extremos. No se puede. ¿Verdad? Entonces no lo consideramos en este segundo término de santidad de vida porque pues sí, no se puede. Tiene escritos muy bonitos, pero al final como que perdió un poquito la esencia. Tercera característica, que tenga aprobación eclesiástica. O sea, que haya sido aprobado por algún papa, por algún decreto o por la iglesia en general. Y de esto, en 1298, vamos a apuntar aquí, en el año 1298, un papa de nombre Bonifacio VIII consideró entre los santos padres occidentales o conocidos como latinos a 4 padres: San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno. Los 4 primeros padres. Él los considera así. O sea, esos 4 tienen aprobación por este señor, el Papa Bonifacio VIII, en el año 1298, del lado latino. Sigo, ya luego vamos a explicar por qué latino y por qué griego, pero ya se lo estamos diciendo de un solo. ¿No consideró que? Padres de la iglesia. Le dio el título. Porque la tercera característica es eso, tener aprobación eclesiástica. Que un papa diga, ellos son padres de la iglesia. Son padres de la iglesia. Luego fueron agregados otros. Yo se los podría apuntar aquí, pero mejor se los digo así, a viva voz. ¿Quiénes son los primeros 4 que fueron considerados en este momento? Se lo podemos escribir para que lo vean ustedes. Primero sería San Ambrosio. No hoy, ¿verdad? San Ambrosio. No está. Y el otro,
San Agustín. El otro sería San Jerónimo. Y el último, San Gregorio Magno. Todos estos del lado latino. Ya vamos a ver luego por qué latino y por qué griego, ¿sí? Pero son considerados de los padres latinos los primeros 4 padres latinos. Ya después de estos primeros 4 padres latinos fueron contados San Hilario de Poitiers, San Pedro Crisólogo, San León Magno, San Isidoro de Sevilla, pero ya se les consideró más como doctores. Ya era un poquito más avanzados, ya no nacieron tan cerquita, pero imagínense, nacer en el 636, ¿conocieron a Jesús? No. ¿Conocieron a San Juan o a San Pedro? No. ¿Conocieron a San Juan Crisóstomo o a Policarpo de Esmirna o a San Ignacio de Antioquía? No. ¿Por qué les llamamos padres de la iglesia entonces? Por su enseñanza, por la forma como nos enseñaron. Y por eso a ellos se les conoce más como doctores, que sería lo más correcto, porque la doctrina que dieron es muy fuerte y muy buena, que cualquiera puede comprender. También en Oriente existió 4 padres de la iglesia, y en Oriente, lo vamos a poner aquí, este Oriente, que se les conoce también como bien, podemos considerar a San Basilio, a San Gregorio, pero este Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, y San Atanasio. Serían los 4 primeros considerados padres griegos o padres de Oriente. Después de ellos, el Papa León XIII declaró a San Cirilo de Jerusalén, San Cirilo de Alejandría y San Juan Damasceno, los más antiguos. ¿Por qué se les llama padres latinos y padres griegos? Comencemos desde ahí. Porque la iglesia siempre se ha dividido en 2, no porque esté dividida, sino por su lengua. La lengua que le consideramos latina, que es el latín, y la lengua que le consideramos de allá de Oriente, que es la lengua griega, y que hoy en su mayoría está habitada por los católicos ortodoxos. La mayoría de nosotros somos del rito romano, del rito latino, y ellos son del rito griego, armenio, grecorromano, siriaco, hay un montón allá. ¿Sí? Pero todos tienen en común que es un rito griego. Entonces, en el primer instante, la lengua que se utilizaba era conocida como un griego popular, que Fernando Casanova le llama el griego koiné. Un griego popular, no era el griego común, el griego como tal, sino que era un griego popular. Entonces todos estos padres escribían en ese lenguaje, griego popular. Pero llegó el momento en que la Iglesia Católica sale de Roma, sale del Imperio Romano y se va a otros lugares donde no se hablaba griego. Se hablaban otras lenguas, como por ejemplo el siriaco y el armenio. Y dicen estos, ¿y cómo les vamos a evangelizar a estos si no hablan griego? Entonces se empezó a usar la lengua conocida como latín vulgar, y de ahí viene la palabra vulgata, un latín vulgar. San Jerónimo traduce la Biblia del griego, del arameo y del hebreo al latín vulgar, y por eso la Biblia de San Jerónimo se llama la Vulgata Latina. Es la primera Biblia, como tal, la Vulgata Latina. ¿Qué pasa entonces? Esta gente siguió escribiendo en griego y esta otra gente empezó a escribir en latín.
Y por eso tenemos la diferencia, los padres latinos y los padres griegos. La enseñanza es la misma, lo que cambia es el lenguaje, ¿sí? La forma como escribieron. De estos, la gran mayoría de escritos los tenemos. De estos, algunos fragmentos se han perdido, porque como era una lengua bastante antigua y había muchas cosas. Si ustedes se van a la historia de la iglesia, con eso de las cruzadas, hubo mucho desastre en las iglesias de Oriente y la mayoría de documentos se quemaron, se perdieron, se extraviaron. Como les digo, el curso de la historia de la iglesia, Dios mediante otra vez, tal vez se pueda dar para que nos profundicemos un poquito más ahí. Pero bueno, estos padres de la iglesia, que son los primeros 4 latinos y los primeros 4 de Oriente, o los primeros 4 griegos, son los que nosotros consideramos como la base de todas las cosas, la base de la fe católica en general. Porque si uno quiere conocer qué decían los santos padres de la iglesia sobre la Eucaristía, tengo que ir a ver qué decían cada uno de estos. Claro, como les dije, después de estos han venido más, un montón. A ver, buenos días. Una pregunta que me ha quedado ahí es con la cuestión de la cronología de los padres, el criterio que se utilizó para decir hasta este año 636, ¿no? Sí. Y 749 para los latinos y para los griegos, que se utilizó para decir hasta aquí son los padres primitivos de la iglesia y que de aquí para allá van a ser doctos. O sea, no sé si hubo algún concilio. No. Lo que pasa es que pasó lo que pasa en todo el momento. Ya no hubo persona capaz. Es como por decir, yo voy a mandar a una comunidad celebradores. Dirá el padre, hoy vamos a poner un celebrador. Y viene otro padre y pone otro, y viene otro padre y pone otro. Llega un momento que un padre dice, ya no hay quien celebre. Ya nadie quiere. ¿Qué pasó? Simplemente dice, ya nadie va a ir. Así pasó en la historia de la iglesia. Estos momentos, inclusive vamos a llegar a un momento que llamamos el fin de la era patrística, porque ese intelecto, ese pensamiento, esa forma de pensar se perdió. Ya se acomodaron a la monarquía, al monacato, a las abadías, al estudio profundo, y ya no hubo un personaje que sobresaliera. Hasta que, por ejemplo, un Tomás de Aquino, que fue un extraño entre todos, ¿verdad? Que le dio un giro tremendo a la escolástica y creó todo lo que hoy conocemos como la Suma Teológica. Por ejemplo, otro grande como San Francisco de Asís, que de repente entre un ambiente bien sencillo sobresalió, pero hasta San Isidoro de Sevilla era como común, que uno tras otro aparecía, y eran un montón. Estos, la mayoría fueron casi juntos. Estos también fueron casi en 100 años, 4, 5, 6 grandes pensadores. Y ahí fueron los concilios de Nicea, de Calcedonia, de Capadocia, un montón de concilios donde refutaban y ellos eran grandes estudiosos. Pero llegó el momento en el que, como que Dios así lo quiso, y ya no hubo una persona que tuviera esa capacidad. Por eso se les considera hoy en día doctores, porque de repente sale alguien que tiene una mentalidad muy buena, muy alta, y puede enseñarnos a nosotros algo que tal vez ya no sepamos. Como por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio. ¿Qué fue lo que hizo San Alfonso María de Ligorio? ¿Por qué lo consideramos el doctor de la iglesia? Porque nos dio una iluminación sobre cómo entender a la Virgen María. Era un grande amante de la Virgen María. Y la mayoría de sus escritos fueron sobre la Virgen María. Pero si vamos a San Alfonso María de Ligorio para atrás, como que hubo un momento en el que estuvo cardenales, papas, obispos, pero como que no había nadie que sobresaliera. ¿Sí? Entonces, por eso se le considera como el fin de la era, porque es como que Dios dijo por un momento mejor, no sé, Dios sabe cómo lleva las cosas, ¿verdad? Hubiera sido bueno, claro, que siguiera hasta el día de hoy, pero Dios así lo lleva. Tal vez en ese momento consideramos nosotros que en ese momento la iglesia estaba pasando muchos problemas,
habían demasiadas herejías. Había gente que pensaba una cosa y necesitaban a alguien que refutara eso, y aparecía un padre de la iglesia. Allí, como usted dijo, los padres contemporáneos, no sé quién de los cuatro de los griegos, como que fue el San Agustín, lo pusieron a refutarlo a él, a uno de los padres. Un día lo estuve viendo, no sé qué, pero al final uno de ellos sale convirtiendo a San Agustín, porque él era un abogado, pues. Sí, pero no es ninguno de estos. No es ninguno de ellos. No es ninguno pero de era estos. contemporáneo, me parece. Es contemporáneo a San Juan Crisóstomo, pero no era. Lo que pasa es que en ese entonces había una doctrina que se llamaba arrianismo, que era un sacerdote de nombre Arrio. Si nos vamos a la historia de la iglesia, la gran mayoría de las herejías salieron de sacerdotes. Esa es una cosa que uno dice, ¿pero por qué? Pero San Pablo dice en Hechos de los Apóstoles, de entre ustedes mismos saldrán lobos vestidos de ovejas. Y la gran mayoría de herejías en la iglesia católica no vienen de afuera, vienen de ex sacerdotes. Arrio, sacerdote. Nestorio, sacerdote. Lutero, sacerdote. Todas las herejías casi vienen de adentro. Entonces necesitan a alguien. Arrio, por ejemplo, y Nestorio fueron muy refutados por ellos. Pero no solo eso, sino que durante esta época hubieron, no les voy a decir cuántas, pero un aproximado de unas 23 herejías. Por ejemplo, San Agustín, inclusive, antes de ser San Agustín, fue maniqueísta. Él perteneció a la doctrina maniqueísta, donde está el bien y el mal, aparte, no está junto. El bien es aparte, el mal es aparte, el cuerpo viene del mal, por lo tanto el cuerpo no sirve, entonces hay que castigarlo. Es un poquito complicado. Pero él, gracias a las oraciones de su mamá Santa Mónica, se convirtió y después él refutó a los maniqueístas. Claro, porque él había salido de ahí, y como había salido de ahí, sabía cómo. Por eso a mí me alegra cuando un evangélico se hace católico, porque yo digo, ya vamos a tener a alguien que nos ayude, un poquito más. Porque yo les digo, es que en la iglesia evangélica hacen esto, hacen aquello, hacen aquí, hacen allá, pero no he estado allá adentro. En cambio, el que de ahí viene, hay un hermano que no está aquí, pero da mucho testimonio cuando él anda por allá en la montaña, le gusta ir allá a la zona de la montaña, a platicar mucho con la gente, y él dice, no hombre, estoy engañando, si yo estuve ahí, y él hacía esto, hacía aquello, yo iba a esto, yo hacía el culto, yo andaba aquí, yo andaba allá, y ahora conocí, empieza con la Biblia. Un Cándido lo conoce muy bien, el hermano Ismael, tremendo hermano para la apologética. Es que él fue asambleísta de Dios casi por 20 años. Ahorita lleva como unos 8 de ser católico. Entonces, es un tremendo hermano que cuando uno lo ve, le gusta ir a meterse en la casa del pastor. Le gusta. Pero él tiene una ventaja, que tal vez yo puedo saber más que él, porque tengo más estudio que él, y él apenas puede leer y escribir. Pero él tiene una ventaja, que él estuvo adentro. Y con ese testimonio puede preguntar. Eso fue lo que hizo San Agustín, que él fue de ellos y salió después y refutó. ¿Sí? Pero estos que están aquí no se les puede considerar en un cierto momento como herejes o cismáticos, por eso se les llama padres de la iglesia. Pero hubieron muchos que sí, en esa época. Díganme ustedes, en el tiempo que tienen de vivir, ¿cuántas herejías han escuchado? Puede ser que un montón, pero herejías con nombre y apellido como tal, no ha habido ni una. Hay supuestas, pero esta no, esta era correcta, este era el arrianismo, y se llevó un montón de sacerdotes con él, un pueblos enteros con él, que después pelearon contra el Papa y los obispos. Últimamente casi no se oye esto. Entonces, ¿hay necesidad de un padre de la iglesia? ¿Hay necesidad de un doctor de la iglesia que aclare eso? No. Entonces Dios dice, mejor llegará un momento, claro, que habrá que necesitar. Por ejemplo, Juan Pablo II, su santidad, él no es doctor de la iglesia, no ha sido catalogado así todavía,
pero podría ser porque Él nos dio una teología que no conocíamos antes de Él. Y es una teología que le llamamos la teología del cuerpo. Él dio un montón de catequesis durante casi 4 años, donde explicó el sentido del cuerpo. Y así se le llama a esa teología, la teología del cuerpo. Que ahorita, para hacerle frente a la comunidad LGBTI, es perfecto que ustedes se sepan de memoria esa teología del cuerpo, porque le pueden hacer frente. Entonces, a él con el tiempo yo consideraría, al menos mi opinión, que tal vez lo nombre el doctor de la iglesia, por esa iluminación que nos dio, ¿verdad? Pero como que ha quedado. Antes de esto, no, aquí era un desastre, aquí era herejía tras herejía, división tras división, levantamiento tras levantamiento, y había que ir arreglando un poquito. De aquí salió la mayoría de doctrinas que nosotros tenemos. Ya de aquí hacia adelante, la más fuerte quizá fue el Concilio de Trento, cuando salió Martín Lutero y tuvieron que refutarlo a él. Pero ahí para atrás como que no hubo mucho. En estos primeros siglos sí hubo bastante. Entonces, los padres de la iglesia los vamos a dividir entonces en 3 grupos. En 3 grupos. ¿Sí? Vamos a ponerlos así. La división lo vamos a hacer en 3 grupos. En un primer momento vamos a considerar a los padres apostólicos. ¿Sí? ¿Quiénes son estos padres apostólicos? Pues los que vivieron entre el siglo I y II. Porque conocieron a un discípulo o a un discípulo de los discípulos, entre los primeros 100 siglos. Acuérdense que el siglo primero no es del 100 en adelante, sino del 0 al 100. O sea, como que uno va atrasadito. El siglo segundo es del 100 al 200. Entonces, cuando decimos del 1 al 2, del siglo 1 al 2, significa que los padres apostólicos vivieron máximo hasta el año 200, después de Cristo. Conocieron, por supuesto. Imagínense, San Juan murió por ahí al año 98, por ahí. Alguien lo conoció y tenía 14 años cuando lo conoció. Y ese que tenía 14 años murió a los 80. Póngale 98 más, ¿qué? 65, 66 años. ¿Son qué? Como 160, 170. O sea que sí está en este rango, conoció a San Juan. Por eso le llamamos padres apostólicos. En segundo lugar, están los padres que le llamamos apologistas. Entre estos padres apologistas, el más famoso es San Justino Mártir, siglo II y siglo III. ¿Por qué les llamamos apologistas? Porque estos empezaron a defender sobre las herejías, sobre los gnósticos, sobre los arrianos. Empezaron. Y es que han habido, ¿no se acuerdan ustedes de una doctrina inclusive que se llamaba el docetismo? Yo creo que tal vez habrá tiempo, en otro momento no lo habíamos pensado así, pero sería bueno entonces lo que vamos a hacer, porque el tiempo ya estaba bien programado todo, lo que vamos a hacer es que les vamos a mandar un archivo, tendría que ser así para no ocupar espacio de clase, donde les mandemos todas las herejías que han habido. Y ahí se den cuenta ustedes en qué año aparecieron, quién lo refutó, quién fue el que más luchó con ellos. Ojo, la doctrina de Arrio, por ejemplo, todavía la siguen usando los testigos de Jehová hoy. Y es una de sus más fuertes. Si ustedes logran dominar la refutación contra la doctrina de Arrio, a los testigos de Jehová los sacan corriendo fácil. Y la base de los arreos por eso. Que Jesús no es Dios. Que Jesús solo era un hombre. Dicen ellos, es la figura de San Miguel Arcángel. Cuando vino a la tierra, vino en la figura de San Miguel Arcángel, pero cuando se fue al cielo, era Jesús. Entonces solo tomó un cuerpo, pero no era Dios. El cuerpo, como tal, no era Dios, pero el que estaba dentro sí. O sea, un poquito raro. O sea, el Dios se metió en un cuerpo, pero el cuerpo no es Dios.
El que es Dios es el que se metió y que salió cuando se murió, pero el cuerpo no. Nosotros decimos en la Iglesia Católica, verdadero Dios y verdadero hombre. El cuerpo sí era Dios. Entonces esa es la doctrina de ellos. Por eso los testigos de Jehová no creen en Jesús como tal. Ellos dicen, no, nosotros venimos desde Adán. Se van hasta el fondo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el Génesis que Adán fue el primer testigo. Entonces, como éramos testigos de Jehová, pues Adán fue el primer testigo de Jehová. Entonces vienen desde Adán. Un poco rara su doctrina, la verdad muy rara su doctrina. Pero en la última charla, como yo les di la semana pasada un documento donde venían todas las charlas, la última charla habla de sextas y ahí vienen los testigos de Jehová. Ahí vienen los testigos. Vamos a tener un buen rato para hablar solo de los testigos de Jehová. ¿Sí? Entonces no se preocupen, pero que lo va a hacer como en octubre. No hay problema, hay tiempo suficiente. Bueno, luego vamos acá al número 3, que la tercera división le llamamos la edad de oro. La edad de oro de los padres de la iglesia, que es desde el siglo III hasta el siglo VIII. Que el siglo VIII ya viene siendo del 749 en los padres griegos. ¿Sí? El siglo VIII termina hasta el 800. Y aquí dijimos que terminaba hasta el 749. Entonces es la edad de oro. En esta edad de oro comienza con el concilio de Nicea y Constantinopla. Cuando nace el credo que ustedes rezan los domingos en la misa. La edad de oro, donde hubo más resplandor, donde aumentaron los padres de la iglesia, los doctores, hubo un montón de gente que era buena para eso, que era doctor. Hoy ya lo podemos ver desde esa forma. Entonces, comencemos con el primero, padres apostólicos. El primero de los padres apostólicos se llama Clemente Romano, San Clemente de Roma. No se los voy a escribir, que ya lo viene ahí, pero ustedes lo pueden tener ahí. San Clemente de Roma. ¿Quién era San Clemente de Roma? Era el tercer sucesor de San Pedro, el tercer papa, y él aparece en la Biblia escrito. Clemente de Roma escribió hacia el año 96 una carta dirigida a la iglesia de Corinto, que se le conoce como la primera epístola a los Corintios, pero no es la que tienen en la Biblia, porque en la Biblia hay dos, primera de Corintios y segunda de Corintios, pero esta es otra primera de Corintios, es otra, no es la misma. No se preocupen, que yo la tengo y se la voy a mandar al WhatsApp en PDF, porque si se la imprimimos me van a dejar pobre con tantas cosas. Entonces mejor ustedes trabajen un poquito y van un siglo. No, la idea es que si Dios quiere, les dije yo la semana pasada, si Dios quiere, vamos a procurar hacer una venta o algo así, o ver cómo conseguimos fondos para imprimirlo todo. Y así no tengan ustedes que andar batallando en un ciber o ver si logran conseguir, porque es bastante. Si lo imprimimos como tal, todo lo que yo les voy a dar son como unos 45 libros. Unos $250 cada paquete. Por ahí. Por cada uno de ustedes. Alguien que nos está viendo que nos quiera hacer una donación, yo lo tengo. Pero vean, es cantidad. Entonces solo vamos a imprimir lo necesario, pero yo les voy a mandar todos los libros en PDF. El problema es si se les quema el teléfono, se arruina. Bueno, pero no hay problema. Yo lo voy a subir todo a una página que es de Google, que se llama Drive, un lugar donde se guarda toda la información, y les envío el enlace. Se perdió su teléfono, solo me vuelven a pedir el enlace y listo, y lo descargan todo otra vez. Todo tienen que por internet. Pero así lo hemos hecho siempre. Entonces, esta carta, primera carta a los Corintios, no es la primera carta a los Corintios de Pablo. ¿Sí? No es otra parte. Esta carta a la iglesia de Corinto, resulta que la iglesia de Corinto estaba viviendo una agitación por un cisma. Se estaba dividiendo la iglesia de Corinto. Ya se había vuelto Pablo, y Pablo ya había escrito sus cartas. Ya era otro momento.
¿Y qué pasó? Él escribe esta carta, esto que les voy a leer, yo se los voy a mandar en texto, dice: es una exhortación serena y vigorosa a la paz y a la concordia, a la sumisión a la jerarquía y al mismo tiempo un documento de la caridad que une a las iglesias de la constitución jerárquica de la iglesia, obispos, presbíteros y diáconos. Ya se empieza a hablar de la jerarquía de la iglesia. ¿De dónde sacan ustedes el Papa? ¿De dónde los obispos? Ya desde los primeros siglos, San Clemente de Roma, desde el año 96, ya habla de Papa, obispos y diáconos. O sea, imagínense desde dónde. Y un índice de la autoridad de la Iglesia de Roma, una larga oración de acción de gracias, que es del capítulo 59 al 61, y constituye un ejemplo de la oración litúrgica del siglo I, todavía muy afín a la oración de las sinagogas. Ese documento lo van a poder leer ustedes en su casa. Pero ya habla de que hay obispos, que hay presbíteros, que hay diáconos, y apenas es el año 96 después de Cristo. O sea, la iglesia es antigua. Con esto ya refutan ustedes el que dice la gente, es que la iglesia la fundó Constantino. No, ya desde el 96 se hablaba. Constantino es del año 300. Hay mucha diferencia. Que les quieran creer, no es otra cosa, pero la historia está como tal. ¿Verdad? Bueno, también escribió otro, la segunda epístola a los Corintios, ¿sí? Que no es la segunda de los Corintios de la Biblia, vuelvo y repito, es otra segunda de los Corintios. Y esta no fue una carta, sino que fue una homilía que él dio y la escribieron. Y esta está fechada aproximadamente en el año 150 después de Cristo. ¿Sí? Es la segunda epístola a los Corintios. El segundo que vamos a encontrar en este primer grupo es San Ignacio de Antioquía. Ese es el segundo. San Ignacio de Antioquía. ¿Quién era San Ignacio de Antioquía? Bueno, él fue discípulo de San Juan. Él sí. Él conoció a San Juan, apóstol y evangelista, el que escribió el Apocalipsis. San Ignacio de Antioquía lo conoció. Fue martirizado hacia el año 110 y había escrito 7 cartas a distintas iglesias de Asia y a la iglesia de Roma. Él fue el primero que llamó a la iglesia católica. Él fue el primero que le puso ese nombre, católica. Cuando alguien le diga, ¿y dónde está la iglesia católica en la Biblia? Pues hay que buscarlo. En Efesios dice que es todo en todo. Mateo dice que vayan por todo el mundo, o sea, universal. Pero fuera de la Biblia, en la historia, los padres de la iglesia, vayan a buscar la carta de San Ignacio de Antioquía a la comunidad de Esmirna en el número 8. Y ahí dice, donde está Pedro, está la iglesia. Y donde están los sucesores de Pedro, está la iglesia universal, o sea, la iglesia católica. Ya lo dijo en el año 110 después de Cristo. ¿Sabes? Solo imagínense desde dónde viene todo esto. Y eso sí les va a servir cuando hablen con alguien sobre la iglesia. Pero eso también, yo lo tengo en un archivo en PDF, las 7 cartas una tras otra. Se los vamos a mandar para que ustedes las lean una tras otra. Despacito y mediten qué era lo que él le recomendaba a cada una de esas cartas. Dice San Policarpo que esas cartas contienen la fe y la paciencia y toda edificación que se apoye en nuestro Señor. Nos suministra una referencia completa acerca de la creencia y de la vida de la iglesia en los primeros años del siglo II sobre la fe en Cristo. Nos hablan también del bautismo y de la Eucaristía. Ya hablan, el año 110. Entonces, solo para que ustedes tomen un poco en cuenta. Luego aparecen otros 2 escritos que se les atribuyen a 2 personas, pero que no tenemos seguridad si ellos lo escribieron o no. Por ende, no tenemos el nombre, por ejemplo, Clemente o Ignacio, sino que solo el título del documento. Este documento se llama El Pastor de Hermas, porque consideran que un señor que se llamaba Hermas fue el que lo escribió. Entonces, este escrito, que se llama El Pastor de Hermas, es una obra fiel que nos habla muy a fondo sobre la penitencia. Muy bueno, también lo tenemos, se los vamos a mandar. Y en cuarto lugar,
de este primer siglo encontramos un documento que le llamamos la Didaqué o Doctrina de los Apóstoles. Y esas sí se las traje, y quería que batalláramos un ratito con eso. Entonces se las voy a repartir. ¿Me ayudan a repartir? Bueno, como eran 28 los que se apuntaron, yo solo traje 30 porque acaso venía otro. Pero creo que faltaban unos que vinieron la primera vez, así que tal vez alcance. Tal vez alcance. ¿Qué es la Didaqué? Bueno, veámoslo desde esta forma. La Didaqué es la doctrina de los 12 apóstoles que fue considerada durante mucho tiempo como el texto cristiano más antiguo. Después de las escrituras canónicas, la tendencia actual es de colocarla cuanto más hacia el año 150 aproximadamente. Dependería de la epístola apócrifa de Bernabé, que se remonta a la época de Adriano del 115 al 130. E incluso algunos la retrasan hasta principios del siglo III. Su autor es desconocido. Pero ¿qué es lo que tiene esta Didaqué? Yo quise traérselas para que la viéramos despacio y se den cuenta de algo. Por ejemplo, tiene dos partes. Una primera parte que nos habla del catecismo o los dos caminos, y una segunda parte que nos habla de la liturgia y de la disciplina. En esta primera parte, miren lo que dice acá y comienza diciendo: existen dos caminos entre los cuales hay una gran diferencia, el que conduce a la vida y el que lleva a la muerte. He aquí el camino de la vida en primer lugar: amarás a Dios que te ha creado, así es. Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, que no harás a otro lo que no quisieras que se haga contigo. Este ya es como el catecismo primero de los apóstoles, lo que creían ellos en la fe, ¿sí? Y se le llama la Didaqué. Ahora, viene algo acá que yo quiero que ustedes tomen muy en cuenta, porque el número 2 dice de los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no prostituirás a los niños, ni los indultarás al vino, no robarás, no te entregarás a la magia, ni a la brujería, no harás brotar en la criatura engendrada de orgía, y después de la nacida no la harás morir. Ahí habla del aborto. No la hagan morir, aunque no la hayan deseado, no la hagan morir. Mental, o sea, desde el principio ya viene con eso. El número 3, hijo mío, apártate del mal, no te dejes apartar por llevar por las apariencias, y habla de todo. Número 4, hijo mío, acuérdate del día de la noche que la palabra de Dios y de todo. Toda la primera parte es solo de catecismo, como un pequeño catecismo. En la segunda parte ya habla de la liturgia, y ahí es donde yo quiero que nos detengamos un poco. En la segunda parte, porque comienza hablando del bautismo. Vámonos al numeral 7. El número romano es una B con 2 palitos, ¿verdad? Que a muchos nos cuesta todavía eso. Es otra cosa que vamos a tratar de ir comprendiendo poco a poco. Número 7 dice, al final de la hoja: en cuanto al bautismo, dice aquí, he aquí cómo hay que administrarlo, después de haber enseñado los anteriores preceptos. ¿Cuáles? El catecismo que estaba antes. La primera parte. Oye, después de haber enseñado los anteriores preceptos, ¿cuál es la primera parte? Se dieron cuenta que era una catequesis profunda. Aquí estás rápida, pero en realidad era profunda, tardaba hasta 2 años. Era despacito. Dice, bautizar en el agua viva, o sea, en agua que va corriendo. Podríamos decir un río, una quebrada, algo parecido a lo que dicen los evangelios. Pero dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí ya está la primera forma. Nada de que te bautismo en el nombre del Señor Jesús. No. Para el perdón de tus pecados. No se puede. Dice la Didaqué, lo mismo que dijo Jesús en Mateo 28. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula correcta. Dice, si no pudiera ser en agua viva, no hay río, no hay quebrada, no hay laguna, puedes utilizar otra. Y dice, si no pudieras hacerlo con agua fría, puedes servirte de agua caliente para bautizar. Si no tuvieras a mano
veces agua sobre la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No es eso lo que hace el Padre aquí en mí? Entonces, ¿quién bautiza de verdad? ¿Los evangélicos o la iglesia católica? Pero ¿por qué se van allá y dicen, hoy sí ya soy salvo, ya me volvieron a echar agua encima? Ya van como 7 ríos y sigue echándose agua encima. Uno dice, no. Aunque aquí dice, si no hubiera agua viva, lo que significa que si hubiera un río, bien se puede ir a bautizar en un río, no hay ningún problema. Pero siempre repitiendo la fórmula, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no cualquiera, tiene que ser un sacerdote. Pero como adentro de la iglesia, ¿cómo vamos a tener un río? Entonces, tampoco hay una gran fuente, debería de haber. En la vigilia pascual sí se pone una fuente grande, pero se quita rápido. Debería de quedar ahí siempre, pero se quita rápido. Entonces, solo con 3 sorbitos de agua, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es el verdadero bautismo, dice acá. Luego dice, antes del bautismo, ya la siguiente hoja, antes del bautismo, debe procurarse que el que lo administra, el que va a ser bautizado y otras personas, si pudiera ser, que ayunen. Eso sí no lo cumplen. Vienen bien conmigo. Eso sí no lo cumplen. Y peor después, no, hombre, gran fiesta, depende. Peor todavía. Dice, al neófito, o sea, al que van a bautizar, le harás ayunar 1 o 2 días antes. No aguanta el pobre, va a chillar ahí. Pero era porque, ojo, ¿por qué se dice esto? Porque este neófito no era un niño, era un adulto. ¿Sí? Este no era un niño, este era un adulto. Porque para poder bautizar a los niños, primero se bautizaban a los papás. Hoy ya no, hoy se bautizan a los niños porque todos los papás están bautizados. Que vivan su fe es otra cosa, pero bien, están bautizados. En esta época, la mayoría eran judíos o eran paganos. ¿Cómo iban a bautizar al niño si no primero bautizaban al papá? Hoy no, hoy el bautismo es por la fe de los padres y padrinos. En ese entonces era la fe del neófito. Por eso no sé si se han dado cuenta, cuando el padre bautiza a una niña, a un niño de 8 años para arriba, no dice, a ver, ¿qué pide? Sino que le dice al niño, ¿qué pides tú para la iglesia? Porque ya tienes el ya puedes pensar, ¿qué pides? ¿Ustedes lo han visto? Ya no dice, ¿qué piden para la iglesia cuando traen un bebé? Y todos el bautismo, porque es la fe de los padres y padrinos. Pero cuando ya viene grande, ¿qué pides tú? ¿Quieres ser bautizada tú? Ya como tal, persona, porque ya tiene uso de razón. Pero le tuvieron que haber explicado toda la primera parte, dice. La grande pregunta sería, ¿será que explican esa primera parte en las charlas de bautismo de hoy en día? Casi no, casi solo nos basamos en lo común, ¿verdad? Pero decirle, no tienes que hacerle mal a nadie, respeta a tu papá, no matarás, no tendrás adulterio, que tus palabras no sean ni vanas ni mentirosas, no seas raptor, ni hipócrita, ni malicioso, ni dado al orgullo, ni a la concupiscencia, no prestes atención a lo que se diga de tu prójimo, no aborrezcas a nadie, reprende a unos, ora por los otros y a los demás, guíales con la solicitud que a tu propia alma les encargará. Imagínense. Qué bonito sería dar una catequesis así, pero el problema es que ni el catequismo, ¿no? Entonces, cuestiona. Pero eso es solo del bautismo. Vamos a la segunda. El número 7. El número 7 habla de los ayunos y dice, es preciso que vuestros ayunos no sean parecidos a los hipócritas, puesto que ellos ayunan el segundo y quinto día de la semana. En cambio, vosotros ayunaréis el día 4 y la víspera del sábado. Ahora, ¿por qué les pusieron un día? Porque era costumbre que ayunaran un día. Y como los judíos ayunaban por costumbre, dijeron los cristianos, pues nosotros también ayunemos, pero no el mismo día, para que no digan que somos Dios. Que sea un día distinto. Y miren dónde lo pusieron, la víspera del sábado. ¿Sí? O sea, ya cerca de llegar. Por eso es que, si se dan cuenta, la catequesis, y eso todavía lo mantiene, lo que pasa es que no se cumple, pero lo enseña, que cuando vienen a comulgar deben de haber ayunado por lo menos 1 hora antes. Eso es verdad que ustedes se lo enseñan, y todavía lo enseñan ahorita en los grupos que están ahí ahorita, que hoy comenzaron con las catequesis. Lo siguen enseñando, pero no lo cumplimos, y lo primero que hacemos es venir a comer excusas.
Que bueno, hay algunos que dicen, entran y lo primero dicen, me aparta $2 para llevar cuando salga. Ahí vale, ahí sí vale. Pero si no hacemos eso, bueno, pero como cada quien tampoco es maltratar el cuerpo, ¿verdad? Pero aquí ya nos habla del ayuno. Y dice aquí, en cambio vosotros ayunaréis, no hagáis tampoco oración como los hipócritas, sino como el Señor lo ha mandado en su evangelio, vosotros oraréis así. Y aquí hay otra versión del Padre Nuestro que no es la que nosotros conocemos, pero es parecida, dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos induzcas en la tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Y dice, orad así 3 veces al día. Era la norma que había que orar 3 veces al día. Nosotros hoy lo hacemos junto con el ángel, a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Bueno, todo católico debería rezar el ángel. Antes inclusive se tocaban la campana para recordarle a uno. Hoy ya no se toca la campana, no nos cae el mundo. Pero antes se tocaba la campana a las 6 de la mañana, el mediodía, a las 6 de la tarde para recordarle a uno el ángel, porque uno se lo olvidaba. Y había santos que estaban allá trabajando en el campo y escuchaban la campana y se arrodillaban. Hoy nosotros no. Lo primero que escuchamos cuando oímos la campana, ¿y quién se murió? Porque hoy solo para difuntos se toca la campana, ya casi no se toca para oraciones. Bueno, luego viene a la Eucaristía, el número 9. Dice, en lo concerniente a la Eucaristía, dad gracias de esta manera. Al tomar la copa, decir, te damos gracias, oh Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo, que nos has dado a conocer por Jesús, tu servidor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y después del partimiento del pan, decir, Padre nuestro, te damos gracias por la vida y por el conocimiento que nos has revelado por tu siervo Jesús. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. De la misma manera que este pan que partimos estaba esparcido por las altas colinas y ha sido juntado, te suplicamos que de todas las extremidades de la tierra reúnas a tu iglesia en tu reino, porque te pertenecen la gloria y el poder que ejerces por Jesucristo en los siglos. Y dice aquí, que nadie coma ni beba de esta Eucaristía sin haber sido antes bautizado en el nombre del Señor, puesto que Él mismo dice sobre el particular, no deis lo santo a los perros. Tampoco dura esa frase. Podríamos comprenderla que el que no está bautizado según la Dirajé es un perro. Por eso que nosotros decimos bauticen rápido, para que deje de ser eso y se convierta en hijo o hija de Dios. Por eso le decimos a los papás, bautícenlo, si es posible a los 40 días, ya que terminaron lo normal de la mamá, pues bautícenlo. Hay algunos que se esperan, no, es que el padrino está en Estados Unidos y viene hasta diciembre. Eso cuesta, ¿verdad? Bueno, hay razón a veces, pero es mejor bautizarlo rápido. Antes inclusive había capellanes en los hospitales y al nomás nacer un solo bautizado. Hoy no, hoy hasta capillas acá, ya no hay nada en los hospitales. Antes había una capilla y yo iba a orar, hoy ya no hay nada. Cuesta. Porque yo creo que estaban construyendo una aquí en Gotera. Estaba, no sé si ya la terminaron, pero qué bueno, a menos un espacio. Pero el sacerdote debería estar ahí también, cerca. Pero es que antes nacía 1 o 2 también, ¿verdad? Hoy nacen como 20 al día, y hoy mi padre va a estar ahí todos los días, ¿no? Está complicado, ¿verdad? No, para eso hay que decir uno solito, para ahí, redondo. Bueno, pero si se dan cuenta, sería bueno que ustedes rezaran esta oración cuando reciben el cuerpo y la sangre de Cristo, que lo traten de grabar. Porque decimos, Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi todo, y ahí se acabó. O como decimos, creo Señor, pero aumenta mi fe. Mejor, ¿por qué no rezamos esto? Pero en secreto, ¿verdad? En silencio, nosotros. Apréndansela o escríbanla o corten el pedacito aquí. No sé, vuelvan, escríbanla en un lado, no sé. Y cuando comulguen, cuando reciban la Eucaristía, saquen el papelito y lean. Y se van a parecer a la primera comunidad cristiana. Eso rezaban ellos, los primeros cristianos. Porque también en ese entonces a todos se les daba un pedazo de pan y a todos se les daba la copa para que bebieran. Entonces por eso dice aquí, después de tomar la copa, después de comer el pan. Porque hoy no, hoy solamente se les da pan y vino cuando hay alguna especialidad.
algo especial, una solemnidad o algo así, lo normal es que solo le den el pan. Pero hay días, no sé si lo han visto, hay misas que el padre baja con los dos, el cáliz y el pan, y les da un palito el pan. ¿Sí? En la antigüedad era normal eso, hoy ya no mucho es eso. Pero igual vale lo mismo, porque el pan es pan y el sangre es sangre, no importa si está en uno u otro, es el mismo. Cristo lo llena todo. En el número 10 habla de un ágape, y este ágape era porque en la antigüedad los cristianos primero se reunían todos en una casa para comer, y todos comían de todo lo que llevaban, hasta saciarse. Y por eso dice San Pablo, hay algunos que no trabajan y solo van a ir a comer. Y por eso dice, el que no trabaja, que no coma. Porque es cierto que hay para todos, pero no sea perezoso. ¿Sí? Trabaje, vea, traiga algo aunque sea. ¿Sí? No sé si me van comprendiendo ahora por qué San Pablo decía eso. Porque en la primera comunidad cristiana había mucho ágape. Se hacía oración, se celebraba la misa y después se hacía un ágape y todos comían. Y salían llenos todos de Cristo y de los panes. Salían llenos todos. Hoy nosotros no, ¿verdad? Padre, ya un ágape, está complicado que traigan un poquito de uno. Casi no se hacen ágapes ya, pero se puede hacer un ágape, ¿verdad? Tal vez aquí en los cursos de aquí hacemos un ágape, ¿verdad? Algún día para no aguantar tanta hambre. Bueno, pero ahí, si ustedes lo leen, ahí dice, te damos gracias. Es una oración para que lo recen cuando van a ir a comer, ¿sí? Cuando comen y todo. Hay muchos que inclusive decían, San Pablo en sus cartas, dice en una parte de las cartas que muchos esperaban esto, no tanto por ir a ver al Señor, sino porque ahí comían. No era tanto por ver al Señor, porque ahí comían. Y por eso llevaban a toda la familia. Pero ahí se aprovechaba a evangelizar. Era una forma de evangelizar. Se les daba comida a todo el que viniera, pero se les evangelizaba. Ya con el tiempo iban a ir a comer, sí, pero ya iban con la fe en Cristo. Es una de las formas. Hoy en día los jóvenes así se traen, ¿verdad? El padre dice, vamos a hacer un torneo de fútbol, jalemos el montón de jóvenes, vamos a jugar y todo. El joven va por jugar, pero antes de jugar les da una charla de media hora, ya está haciendo eso, lo mismo, el agua. Con el tiempo estos jóvenes juegan, pero ya van sabiendo que van a recibir una doctrina. Por eso yo no me creo cuando el CDI dice, no, si nosotros no les vamos a enseñar nada, nosotros lo que queremos es darles algo. Que mentira más grande. Es mentira más grande. Si los llevan a encerrar a un cuarto y no los dejan entrar a ustedes, ¿qué creen que están haciendo allá adentro? Jugando, no, enseñándoles la doctrina. Y uno feliz de la vida solo porque le dan un par de zapatos. Y hasta vienen a la mira con la gran camisa del CDI. No, victorioso. No, se asusta realmente, se asusta por la razón. Es cierto que hay necesidad, pero tanto para vender la fe, ahí sí ya no. Mejor no. Por eso hay un canto de los apóstoles de la palabra que dice, toma lo que te den, pero no cambies tu fe. Pero ahí sí cambian la fe porque pues, si ustedes no los dejan entrar, solo entran los niños. A los adultos los dejan afuera, no los dejan entrar. Solo entran los niños. Hagan la prueba ustedes. Cuando los lleguen a visitar, digan, ¿me presta el niño para el CDI? Hagan la prueba y digan, sí, vamos. Y vaya la primera vez, van a ver que no lo van a dejar entrar. Solo entra el niño. Y dicen, no, si no le enseñamos nada, usted puede seguir siendo católico cuantas veces quiera. Usted es católico, pero en realidad en el fondo lo están metiendo a la doctrina. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Bueno, miren lo que dice el número 11. El número 11, para ir avanzando. Ya tenemos que hablar de minutos. Número 11. Si alguien viniese de fuera para enseñarles todo esto, recibidle. Pero si resulta ser un doctor extraviado que os dé otras enseñanzas para destruir vuestra fe, no lo oigáis. Si por el contrario se propusiese haceros regresar en la senda de la justicia y del conocimiento del Señor, recibirle como recibirías al Señor. Bueno, usted ahí lo tiene, estoy con las campanas casi no. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Si alguien lo busca a usted en la casa, le toca la puerta y le dice, vengo a hablarle palabra de Dios, pero le habla, dice aquí, lo mismo que usted sabe, recíbalo. Ábrale la casa.
Pero, dice aquí, si es un doctor extraviado, no le abra la puerta. Cierre, que se vaya. A menos que usted quiera hacerlo volver a la justicia. Que por eso están aquí, porque quieren aprender un poco. Para cuando les toquen la puerta otra vez, decir, sí, pase adelante, soy yo el que voy a hablar, no, usted está en mi casa. Pero ¿qué hacemos nosotros? No, si todo es palabra de Dios, si todo es lo mismo, si da igual, si al mismo Dios servimos, pase adelante, y luego van a dejar el culto por allá. Porque no estamos locos en la fe. Por eso la iglesia recomienda que si un evangelio quiera gritar, no le habla. Porque usted está seguro de su fe. Pero a veces a los católicos que les cerramos la puerta y no van a hay que tener cuidado, pero aquí lo dice aquí. Bueno, y si seguimos en la parte de atrás, dice el número 12, al que fuere a vosotros en el nombre del Señor, recibirle, procurar conocerle, lo mismo que dijimos. El 13, el verdadero profeta, para unirse el domingo del Señor. Y miren, el número 15 ya habla de obispos, de sacerdotes y de diáconos. Dice el número 15, para el cargo de obispos y diáconos del Señor, elegiréis a hombres humildes, desinteresados, veraces y probados, porque también hacen el oficio de profetas y doctores. No les menosprecéis, puesto que son vuestros dignatarios, juntamente con vuestros profetas y doctores, amonestados unos a otros según el precepto del Evangelio, en paz y no con ira. Que nadie hable al que pecare contra su prójimo, y no se le tenga ninguna consideración entre vosotros hasta que se arrepienta. Ahí sí está lo duro. Que nadie le hable al que peque contra su prójimo, y no lo reciban hasta que se arrepienta. Eso sí está duro. Hoy tal vez no, pues la gente me da lo mismo en cada uno. Pero en esa época, acuérdense que eran comunidades chiquitas, pequeñitas, y él iba a Laga que nadie le hablara porque había criticado al prójimo. ¿Cómo se sentía la persona? Afuera no podía ir porque habían judíos, del otro lado no podía ir porque habían romanos. Su único grupito eran los cristianos, y resulta que nadie le hablaba porque había ofendido a su prójimo. Pero era como una forma de castigo para que no volviera a hablar mal de nadie. Pero reciban, lo dice aquí, hasta que se arrepienten. Por eso la confesión antes era pública, no era privada. Yo me imagino cómo ha de haber sido una confesión de adulterio. Ha de haber sido dura una confesión de adulterio. Llegar enfrente y decir, hermanos, yo me acosté con la mujer de mi prójimo, y ahí estaban frente de los dos. Ha de haber sido dura. Pero miren cómo era la actitud de los primeros cristianos, que decían, recíbanlo hasta que se arrepientan. No importa, el Señor te perdone. ¿Cómo vivían estos esposos después? Pero eran santos. Hoy, por eso la iglesia dijo, no, en estos tiempos mejor en privado, allá el padre cuando está confesando solito, y nadie sabe nada. Y cuidado, el padre revele algo, pecado. Entonces mejor calladito la boca. Pero en los primeros siglos sí. Yo no creo que nos animemos hoy en día a hacer una confesión así, ¿no? Que todo el mundo oiga lo que hacemos. Está pegado, está complicado. Pero aquí dice eso, que nadie le hable hasta que se convierta. Pueden recibirlo, sí, pero nadie le hable. Que sienta el rechazo, diciéndole, tú ya no eres de los nuestros, porque nosotros, dijo Jesús, en eso conocerán que somos mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, pero el pecado aborrezcan. Entonces él tenía que convertirse sí o sí. Si el Padre dijera aquí, nadie viene a la misa si no viene en gracia de Dios, nadie viene a misa. Nadie viene a misa. Porque aunque los que estemos casados, o aún los que estamos casados, aún los que nos confesamos ayer, no van a ir por el pecado de ayer para hoy. Es algo duro. Y tal vez no pecados grandes, adulterio, fornicación, robo, lujuria, no, tal vez no. Pero hablar más de alguien, tal vez en la noche, después de confesarse. Más hoy que estamos en política. Entonces, uno dice, hombre, esto, como esto. Y mandaron a mí un mensaje y me decían, vote por mí. ¿Dónde lo voto? ¿Dónde lo voto? Porque yo ni lo conozco, pues. O sea. Además que
ese día creo que no va a tener tiempo, que iba a estar aquí dando la charla. No sé si van a venir ustedes, pero vamos a dar la charla. Igual yo es primera vez que voy a votar, ya tengo luz, pero a ver si me animo, ¿no? Pero si nos vemos de esta forma, dice aquí, miren cómo era eso de la confesión, era duro. Solo vean este ejemplo, que nadie le hable hasta que se arrepienta. Difícil. Ahí ya los esposos saben qué es eso, ¿verdad? Que no les hablen hasta que se arrepientan. Y ya sacarlo afuera, ya la iglesia como tal, es complicado eso. Es complicado. Que venga usted el domingo a la misa, 200 gentes, y nadie le diga una palabra y todo lo voltee, para que sientan el rechazo de que usted es un pecador y que tiene que arrepentirse. Y estas primeras comunidades lo dejaron escrito porque así lo practicaban. Así lo practicaban. O sea que los que tenían que estar dentro de esa comunidad eran hombres santos, mujeres santas, hombres de fe, de verdad. Por eso se les conoce como los primeros cristianos. Y por eso el Papa dice, volvamos a las fuentes, volvamos a los primeros, seamos iguales a ellos. Está difícil, pero en algo podemos. Termina esto diciendo acá, oigan con esto, número 16, velad por vuestra vida, procurando que estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y estad dispuestos porque no sabéis la hora en que vendrá el Señor. Reuníos a menudo para buscar lo que convenga a vuestras almas, porque de nada os servirá el tiempo que habéis profesado la fe, si no fuereis hallados perfectos el último día. Está más duro todavía. Que dice, reúnanse, procuren hacerlo seguido si es bueno para el alma. Porque de nada sirve que hayan profesado la fe durante toda su vida si no han sido encontrados dignos del último día. Por eso Jesús dijo, dichoso el servidor si al venir su Señor lo encuentra cumpliendo con su deber. No importó todo el tiempo que estuvo Dios fuera, no, lo que importa es cuándo Él venga. Pero como no se sabe, dice aquí, velad por vuestra vida, procuren estar ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas si estás dispuesto, pues no sabéis la hora en que vendrá el Señor. Ya todos los días vivan como que ya están esperando al Señor. Y si Él viene, no importa. A mí me llama la atención la fe de los evangélicos, de algunos de la Asamblea de Dios, que se sienten tan seguros y dicen, ya me voy a morir, bendito sea Dios, el Señor me va a llevar al cielo. Y uno los admira y dice, qué bueno que crea eso, aunque no sea cierto. Porque ni siquiera se ha confesado en 40 años. Pero bueno, pero cree que va a ir al cielo. Y el católico que sí lleva una vida de fe, que viene a la iglesia, que sabe que sí se puede salvar si cumple los sacramentos, y le da miedo morir. Y no quiere morirse. Uno dice, pues sí, lo que es, decía el padre de que ayer en la misa, lo que es para bien, cae bien. Entonces, si Dios quiere que yo me vaya de este mundo, Él sabrá cómo saltar delante de mi familia. Él sabe cómo. Para Dios no hay nada imposible. Y Él nos manda pruebas más de las que podemos soportar. Entonces, ¿creen que si les hacemos falta a nuestra familia, no podrán soportarnos? Sí podrán, en el nombre de Dios. El problema es si no están agarrados de Dios. Y ahí resulta que entonces al mes siguiente hay otra vela porque se murió la mamá. Al otro mes murió otro papá y no aguantó la familia y la familia. Hubo un caso por allá cerca, no les voy a decir dónde, igual no se lo pido a traer el común. Hubo un caso cerca donde el muchacho se murió, vino a visitar a la familia, se fue a la playa y se murió. Se murió. Y venía a visitar a la familia. Y el papá le dijo, no, hijo, anda a divertirte, anda a relajarte. Se fue a la playa y se murió. Lo velaron, había estado 7 años afuera de la casa y se murió. Lo velaron y todo. A los 20 días se muere la hermana de la aflicción y del dolor. Al mes y medio se murió la mamá, también de la aflicción y del dolor. A los 2 meses se ahorcó el papá. ¿Estaban en el Señor?
estaban en el Señor. Pero ustedes sí, ¿verdad? Si nos morimos no hay problema. Pero ya confesado, ¿qué era? Por eso dice aquí, velad y oigan lo que dice una palabra que es común en El Salvador. Ceñid vuestros lomos. Fíjense su espalda, que andan cargando encima. Quítense todo eso. Miren este lenguaje que usaban los primeros cristianos, muy parecido al de Salvador. O sea, se dan cuenta de eso. Entonces, este solo es un ejemplo de uno de los documentos, de uno del montón de documentos. ¿Sí? Aquí lo terminan de leer en su casa. Yo solo les quise hacer un resumen, pero ellos se lo llevan para que lo lean. Igual yo se los voy a mandar en PDF de toda la vida. Bueno, del primer siglo entonces son esos. Del segundo siglo, en primer lugar tenemos a San Justino. San Justino Mártir, ya solo tenemos 5 minutos, vamos a acelerarlo un poquito. Pero no se preocupen porque todo el documento ya se lo mando al WhatsApp después. Segundo siglo, San Justino Mártir. Él es el más famoso de todos, San Justino Mártir. ¿Por qué? Porque él, por ejemplo, escribió una obra, unas apologías, en donde hacía un puente entre el cristianismo y la filosofía. Y entre sus escritos más famosos está un diálogo con el judío Trifón, así se llama el escrito, diálogo con el judío Trifón. Y es un diálogo largo. Si yo se los imprimo, son aproximadamente 62 páginas. Es un diálogo largo, pero el diálogo, ¿qué es lo que quiere? Convencer al judío mediante la filosofía de que tiene que ser católico. Pero si ustedes lo leen, es hermoso. Hasta ustedes se hacen católicos. Desde que vengan a la iglesia es una cosa, ¿verdad? Que se hacen a ver. Pero hasta uno se convierte en verdadero católico cuando lee ese escrito. Hombre, habla de innumerables cosas bonitas. Segundo, el segundo personaje de esta era, San Teófilo. Este San Teófilo escribió 3 libros dirigidos a un personaje que se llamaba Autólico. Y este exponía la teología del verbo, de que Jesús era el verbo, la palabra que tenía que venir, la palabra que existía y que existe desde los primeros siglos. También es el primero, ojo con esto, San Teófilo es el primero que empleó el término Trinidad. Es el primero que habla de la Trinidad como tal, de que hay 3 personas en un solo Dios. Fue el primero. Y él vivió entre el año 155 al año 161. Mejor dicho, fueron sus obras. O sea, es de este siglo todavía, del segundo al tercero. Son sus obras. Bueno, tercero, San Irineo, obispo de Lyon. San Irineo, que él tuvo una fuerte contrariedad contra los gnósticos. Aquí en San Miguel hay unos gnósticos. ¿Sí? Y aquí arriba hay uno en la planta. Hay un gnóstico aquí en la planta. Ahí hay que mandarnos por ahí a la película. Ahí, ¿cómo le llaman? Ruta de paz, algo así, una casa ahí de cultura, no sé cómo es la cosa. ¿Sí? En la parte del tanque de redondo que hicieron ahorita. Ahí hay una casa, ahí vive un gnóstico. No les recomiendo que vayan a hablar de eso si no saben que están muy tranquilos. Pero sí sería bueno ir a la realidad, ¿verdad? Él tiene unas creencias muy raras. Por ejemplo, la gente ahí no come tortillas palmeadas ni cocidas con fuego, sino que las calientan en la lámina con el sol. Muy raras las creencias. Hay que Felipe sabe más. Ahí pueden preguntarle, pueden preguntarle a él. Pero San Irineo era uno de los que más defendió a la iglesia en contra de los gnósticos. ¿Sí? Él era discípulo de San Policarpo de Esmirna y escribió un documento que se llama Demostración de la Predicación Apostólica y también una breve catequesis donde refutaba la falsa gnosis que se llama adversus a heresis, ¿sí? O sea, contra los herejes.
Y él tiene eso muy fuerte, donde lo refuta muy bien. Otro, él también tiene un montón de escritos que para que ahí los van a leer ustedes. Él fue uno de los primeros que puso al lado del nuevo Adán a María como la nueva Eva. Fue uno de los primeros que hizo eso. Bueno, luego, en el tercer siglo tenemos las escuelas teológicas, muy rápido, solo dándoles nombres. Igual el texto se los voy a mandar. Tenemos a San Hipólito, por ejemplo. Tenemos a Novaciano. Tenemos a Tertuliano. A San Cipriano de Cartago. A San Panteneo. Nombre bien raro, ¿verdad? Pero a Orígenes, ahí aparece Orígenes. A San Luciano. A San Atanasio el Grande. San Basilio de Cesarea, entre otros. Les puedo seguir hablando de todo un poco, pero hermanos, voy a correr y no van a poder apuntar nada. Entonces, hermanos y hermanas, dar una charla de padres de la iglesia en hora y media no se puede. Pero hemos tratado de... Porque la patrística es una especialidad, es un área. Entonces tendría que hacer un curso de patrística. Llevaría un montón de charlas. Pero como este es un curso que se llama Introducción a la Defensa de la Fe, entonces vamos a hablar de todo un poco. La semana pasada hablamos del porqué la apologética, hoy hablamos del porqué de la importancia de los santos padres. ¿Quieren conocer ustedes la doctrina fiel como tal? Hay que ir a los santos padres. Yo les voy a mandar todos los libros en PDF a WhatsApp. Al final, como les digo, primero Dios hacemos una o dos ventas, aunque ahorita no porque estamos en lo del comedor y no se puede usar el fondo para otra cosa. Y tal vez lo imprimimos, como les digo, lo tienen ahí guardado un montón de libros para que lo puedan leer después. Tengan su propia biblioteca cada quien en la casa. Sería muy bueno. También eso. La próxima semana, ahora sí, entramos directo a la apologética como tal. Y empezamos con un tema que se llama la falsa apostasía de la iglesia. ¿Será verdad que la iglesia se corrompió? ¿Será verdad que la iglesia dejó de ser la iglesia de Cristo y por eso un pastor soñó que Dios le dijo que tenía que refundar la iglesia y ahora ellos son la verdadera iglesia? De eso habla ese tema. ¿Será que de verdad la iglesia cometió apostasía o no? ¿Sí? Y eso lo vamos a ver. Ahora sí, entonces, la otra semana, sí o sí hay que traer la Biblia. Saludemos a María Santísima y nos vamos para la misa, ahorita ya a las 10 de la mañana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mi mamá, ven conmigo a todas partes, solo nunca lo dejes. Ya que nos amas tanto, una verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.